¿Alguna vez te has preguntado qué podría asustar a un dinosaurio? En los Everglades de Florida, un depredador alfa que ha reinado durante millones de años comenzó a desaparecer sin dejar rastro. No estamos hablando de que simplemente se mudaran, estamos hablando de los reyes del pantano abandonando sus tronos en puro terror. Durante meses, los biólogos estuvieron desconcertados, culpando a las serpientes, al clima e incluso a experimentos secretos del gobierno, hasta que encontraron una criatura escondida a plena vista que ni siquiera debería existir en este continente. Lo que descubrieron no es solo un nuevo animal, es una máquina de comer prehistórica que ve a los humanos como parte del menú. Y escucha esto, ya se está reproduciendo. El secreto más mortal del pantano acaba de despertar. Para comprender realmente el escenario de pesadilla que se desarrolló en el estado del Sol, primero tienes que entender el campo de batalla. Los Everglades de Florida son únicos. Es el único lugar en el planeta Tierra donde coexisten caimanes y cocodrilos. Es un río de hierba hostil e implacable, donde solo los más fuertes sobreviven. Durante eones, este ecosistema funcionó bajo un estricto conjunto de reglas. Tenías al caimán americano, el tanque del agua dulce, patrullando el interior. Luego, abrazando las costas saladas, tenías al cocodrilo americano. Ahora, contrario a lo que las películas de Hollywood y los videojuegos agresivos te harían creer, el cocodrilo americano es en realidad el buen chico del mundo de los cocodrilos. Lo sé, llamar a un lagarto de casi 5 metros, bueno, suena una locura, pero escúchame, en la historia de los Estados Unidos nunca ha habido un ataque fatal confirmado de un cocodrilo americano a un humano. Son tímidos, reservados y francamente solo quieren que los dejen en paz para tomar el sol y comer peces. Son los fantasmas tímidos de los manglares. Pero aquí está el detalle. En 2009, el orden natural se quebró. Rangers veteranos y capitanes de aerodeslizadores, tipos que han pasado 40 años en el agua y conocen cada ondulación del pantano, comenzaron a notar un silencio inquietante. Los cocodrilos machos masivos y dominantes, los que habían mantenido los mejores sitios de anidación durante décadas, habían desaparecido. No estaban simplemente muertos, se habían esfumado. Cuando un depredador alfa desaparece, crea un vacío de poder. La naturaleza odia el vacío. Normalmente, si un macho grande se va, un macho más joven y ambicioso ocupa su lugar en cuestión de días. Pero eso no estaba pasando. Los terrenos privilegiados del pantano permanecían vacíos. Era como si el agua misma se hubiera vuelto embrujada. Algo estaba desalojando a los reyes del pantano, intimidándolos fuera de su propio hogar, y nadie sabía qué era. Aquí es donde las teorías descabelladas comenzaron a volar. Y quiero decir, la gente se metió en agujeros de conejo muy profundos. Tienes que recordar que los Everglades son un lugar lleno de folclore. Cuando los locales vieron a los cocodrilos huyendo asustados, comenzaron los susurros. Algunas personas genuinamente creían que era el Skunk Ape, la versión de Florida de Bigfoot, despertando y volviéndose agresivo. Otros en los foros en línea comenzaron a hablar de mutaciones químicas. Había una teoría ganando tracción de que los desechos agrícolas de las plantaciones de azúcar estaban convirtiendo a los caimanes normales en supercaimanes, mutantes masivos e hiperagresivos que cazaban a sus primos. Suena una locura, pero cuando estás ahí afuera en la oscuridad y escuchas un chapoteo que suena demasiado pesado para ser normal, tu mente va a los peores lugares. Luego, la culpa se desplazó hacia el sospechoso habitual, la pitón birmana. Todo el mundo está obsesionado con la situación de las pitones en Florida. Sabemos que hay decenas de miles de estas constrictoras gigantes allá afuera. Tenía sentido sobre el papel. Las pitones están expandiendo su territorio, son masivas y se sabe que comen caimanes. Así que la lógica predominante era que las serpientes finalmente habían alcanzado un tamaño donde podían derribar cocodrilos completamente adultos. Era un pensamiento aterrador. Una serpiente lo suficientemente grande como para tragarse a un dinosaurio. Pero aquí es donde la lógica se derrumbó. Cuando los biólogos finalmente encontraron algunos cadáveres de cocodrilos, la evidencia no coincidía con un ataque de serpiente. Las pitones matan por constricción. Se enrollan alrededor de ti y aprietan hasta que las luces se apagan. Es una forma relativamente limpia de morir. Estos cocodrilos no habían sido aplastados, habían sido golpeados. Tenían marcas de mordidas que no coincidían con una pitón y tampoco coincidían con un caimán. Habían sido eliminados con violencia extrema e innecesaria. Los expertos estaban perplejos. Las cuentas no cuadraban. Algo estaba limpiando el pantano y no era una serpiente y no era un fantasma. Era algo físico, algo furioso y algo que no tenía miedo de dejar un rastro sangriento. El pantano ya no era una guardería para el cocodrilo americano. Se había convertido en un campo de caza. ¿Y la parte más aterradora? Esta nueva amenaza se escondía justo debajo de nuestras narices, usando un disfraz que engañó a casi todos. El monstruo escondido en el patio trasero de Miami. El avance no ocurrió en lo profundo de los manglares salvajes e inaccesibles, donde esperarías encontrar a un monstruo. Ocurrió cerca de Miami, incómodamente cerca de la civilización, el tráfico y los hogares suburbanos. Un equipo de herpetología de la Universidad de Florida estaba haciendo un estudio de rutina. No estaban buscando monstruos,
solo estaban contando ejemplares. Avistaron una cría, un cocodrilo joven, descansando en la orilla de un canal. Parecía una captura fácil. Maniobraron el bote, prepararon el lazo y lo subieron a bordo. Pero tan pronto como este animal tocó la cubierta del bote, el ambiente cambió de trabajo rutinario a algo está muy mal aquí. ¿Alguna vez has oído hablar del efecto del valle inquietante? Generalmente se usa en robótica o animación, describiendo esa sensación espeluznante que tienes cuando algo parece humano, pero no lo suficientemente humano. Activa una campana de alarma primitiva en tu cerebro. Eso es exactamente lo que sintieron estos científicos mirando a este reptil. En la superficie parecía un cocodrilo. Tenía las escamas, los dientes, la cola, pero los detalles estaban todos mal. El cocodrilo americano nativo suele ser de un verde grisáceo, un color que se mezcla perfectamente con el barro color cemento de los manglares. Esta cosa era más oscura, de un negro oliva profundo y amenazante con bandas cruzadas amarillentas. Luego estaba la forma. La especie nativa tiene un hocico largo y estrecho, diseñado para atrapar peces resbaladizos del agua. Es un instrumento de precisión. El hocico de este animal era diferente. Era más corto, más ancho y más robusto. Parecía menos un par de pinzas y más una prensa hidráulica de alta resistencia. Estaba construido para aplastar huesos, no solo para atrapar peces. Pero lo que realmente activó las alarmas fue su actitud. No puedes exagerar esto. Los cocodrilos americanos son asustadizos. Cuando atrapas a uno joven puede forcejear un poco, pero generalmente se calman o intentan hacerse los muertos. Esta cosa estaba lista para pelear contra el mundo entero. Para un animal joven de apenas 1 metro de largo, mostró un nivel de audacia depredadora que era completamente inaudito. Estaba mordiendo, sacudiéndose y siseando con una agresividad primitiva, que no encajaba con el perfil de la especie local tímida. Uno de los investigadores mencionó después que se sintió como ver a un lobo cuando esperabas un Golden Retriever. Ambos son perros técnicamente, pero el software que corre dentro es completamente diferente. Se estaban rascando la cabeza. ¿Era esto un mutante? ¿Había sido correcta la teoría del super caimán todo el tiempo? ¿Era este algún híbrido extraño entre un caimán y un cocodrilo que la naturaleza había creado bajo el sol radioactivo de Florida? No podían simplemente adivinar. La ciencia requiere pruebas. Así que tomaron muestras de tejido, cortaron una escama y enviaron el ADN a un laboratorio para secuenciarlo. Luego comenzó la agonizante espera. Pero mientras esperaban que las máquinas hicieran su trabajo, la situación sobre el terreno empeoró. Más reportes comenzaron a llegar. Y aquí está la parte loca. Estos cocodrilos misteriosos estaban creciendo a un ritmo que no debería ser posible. Los datos mostraban que estaban ganando masa un 28% más rápido que la especie nativa. En el reino animal, la velocidad de crecimiento lo es todo. Si creces más rápido, alcanzas el estatus de alfa. Antes, tenino sin tose, conviertes en el matón del patio mientras los otros niños todavía están aprendiendo a caminar. Fuera lo que fuera esta cosa, no solo estaba sobreviviendo en Florida, estaba prosperando. Estaba venciendo a los nativos en su propio juego. Estaba comiendo su comida, tomando sus lugares y superándolos en crecimiento. Los biólogos sabían que estaban sentados sobre una bomba de tiempo. Si esta era una nueva especie invasora, ya estaba haciendo un mejor trabajo siendo cocodrilo que los locales. Finalmente, los resultados de ADN regresaron del laboratorio. Los investigadores se reunieron alrededor de la pantalla de la computadora, esperando tal vez una anomalía genética o un híbrido. Lo que vieron les heló la sangre. El resultado de ADN que aterrorizó a los científicos. El ADN no coincidía con el cocodrilo americano, no coincidía con un caimán, no coincidía con un yacaré. Era una coincidencia perfecta, al 100% con Crocodylus niloticus, el cocodrilo del Nilo. Deja que eso se asiente por un segundo. Esto no era un mutante, era un monstruo de 10.000 kilómetros de distancia, directamente de los ríos del África subsahariana. Y la diferencia entre nuestro cocodrilo nativo y un cocodrilo del Nilo es como la diferencia entre un gato doméstico y un león. Pueden pertenecer al mismo árbol genealógico, pero uno se sienta en tu regazo y el otro te devora. Para entender por qué los científicos estaban aterrados, tienes que mirar el historial criminal del cocodrilo del Nilo. Mientras que el cocodrilo americano tiene ese récord impecable de 0 fatalidades en Estados Unidos, el cocodrilo del Nilo es un notorio y documentado devorador de hombres. En su África natal, esta especie es responsable de hasta 200 muertes humanas cada año. Algunas estimaciones ponen ese número incluso más alto, ya que muchos ataques en aldeas remotas no se reportan. Este es un depredador que no solo come peces, se especializa en derribar grandes mamíferos. Estamos hablando de ñus, cebras, búfalos y sí, personas. Ven cualquier cosa que entre al agua como biomasa para ser consumida. Son los depredadores de emboscada perfectos de la evolución. Pueden crecer hasta 5,5 metros de largo. Algunas leyendas dicen más de 6, y pesar más de 1 tonelada. Su fuerza de mordida es sin duda una de las más fuertes del reino animal, capaz de aplastar el caparazón de una tortuga como si fuera una papa frita. No es de extrañar que los cocodrilos americanos estuvieran huyendo. Imagina ser un boxeador de peso mediano, y de repente Mike Tyson en su mejor momento entra al ring sin guantes. No peleas, huyes.
Los cocodrilos nativos reconocieron instintivamente que estaban superados. No solo estaban perdiendo territorio, se enfrentaban a un primo que era más fuerte, más rápido y exponencialmente más agresivo. De repente, el silencio en el pantano tenía todo el sentido. Los reyes nativos no solo se estaban yendo, estaban siendo desplazados por un superdepredador. Y esto no era solo una curiosidad biológica para los libros de texto, era una emergencia de seguridad pública de primer orden. Los funcionarios de Florida de repente estaban mirando un escenario de pesadilla. Si estas cosas establecían una población, todo el estilo de vida de Florida tendría que cambiar. Tendrían que designar zonas de devoradores de hombres. La gente hace kayak en estas aguas. Pescan con botas de vadeo. Nadan en los canales. El cocodrilo del Nilo es un animal que acechará activamente a un ser humano. No muerde por miedo, muerde por hambre. Pero la pregunta más aterradora no era qué eran. Ya sabíamos qué eran. La pregunta era ¿cómo? ¿Cómo termina un reptil gigante africano en los Everglades de Florida? No cruzaron nadando el océano Atlántico. No compraron un boleto de avión. ¿Por qué ya no está seguro en Florida? Entonces, ¿cómo termina un gigante africano en los Everglades? La respuesta, como siempre, apunta directamente hacia el animal más peligroso del planeta. Nosotros. Florida tiene un comercio masivo y francamente a menudo turbio de mascotas exóticas. Es el epicentro del mercado de animales extraños en los Estados Unidos. Si bien es estrictamente ilegal poseer un cocodrilo del Nilo sin permisos estrictos y licencias zoológicas, eso nunca ha detenido al mercado negro. La teoría principal, y es una teoría que te hace querer arrancarte el cabello, es que un coleccionista irresponsable compró una cría. Tal vez la vio en una feria de reptiles sospechosa, o la compró en línea de un contrabandista. Probablemente era linda cuando medía 15 centímetros, un tema de conversación genial para tener en un tanque en la sala. Pero los reptiles crecen, y los cocodrilos del Nilo crecen rápido y furiosos. Cuando esa mascota linda se convirtió en un dinosaurio furioso de 3 metros que intentaba arrancarle la mano al dueño cada vez que abría la jaula, el propietario probablemente entró en pánico. No podía llamar a control animal porque lo arrestarían por poseer un animal ilegal, así que hizo lo cobarde. Manejó hasta el borde de los Everglades, bajo el manto de la oscuridad, y soltó al depredador en el agua. «Sé libre», probablemente pensó, sin darse cuenta de que acababa de soltar una bomba nuclear biológica en el ecosistema. Y eso es decirlo suavemente. Cuando los científicos analizaron el ADN de los cocodrilos capturados, sí, encontraron más de uno. Descubrieron algo escalofriante. La genética era casi idéntica. Esto sugiere que los animales capturados eran hermanos. Este no fue un caso de cocodrilos aleatorios escapando de diferentes zoológicos durante 20 años. Probablemente fue una sola nidada, o grupo, liberada por una persona o escapada de una instalación. La negligencia de una persona creó un desastre ecológico. Pero se pone peor. El hecho de que encontraran crías y juveniles de diferentes tamaños significaba que se estaban reproduciendo. Estos monstruos africanos se habían encontrado en la vasta naturaleza. Les gustó el clima de Florida y comenzaron una familia. Y escucha esto, los cocodrilos del Nilo son más resistentes que los americanos. Son más adaptables. El cocodrilo americano está atrapado en la punta más al sur de Florida porque es sensible al frío. Necesita el calor tropical. Si la temperatura baja, mueren. ¿El cocodrilo del Nilo? Son mucho más robustos. Pueden tolerar aguas más frías. Este es el detalle que mantiene a los biólogos despiertos por la noche. Si el cocodrilo del Nilo no está limitado por el frío, no tiene que quedarse en los Everglades. Podría expandir su rango hacia el norte. Estamos hablando de que se muevan hacia el centro de Florida. Imagina cocodrilos del Nilo en los lagos de Orlando, cerca de los parques temáticos. Imagínalos en los ríos donde la gente hace esquí acuático y wakeboard, pensando que están a salvo de todo excepto tal vez de un caimán perezoso. La invasión ya había establecido una cabeza de playa. El estado de Florida tuvo que actuar y tenía que actuar rápido. Autorizaron una orden de disparar a primera vista para estos invasores. No hay captura y liberación para un devorador de hombres, pero encontrarlos es una pesadilla logística. Se parecen tanto a la especie nativa que tienes que acercarte peligrosamente para notar la diferencia. Para el ojo inexperto, un cocodrilo es un cocodrilo. Si autorizas una cacería pública, vas a tener vaqueros ahí afuera disparando a cada reptil que vean, exterminando la especie nativa en peligro de extinción por error. Pero si te apoyas solo en los expertos, podrías no tener suficientes efectivos sobre el terreno para atraparlos a todos. Es una situación de perder-perder. ¿Crees que deberíamos cazar a estos invasores hasta la extinción para proteger a los locales? ¿O esto es simplemente la naturaleza siguiendo su curso? Y aquí está la verdadera pregunta. Si estuvieras nadando en un lago de Florida y vieras una sombra, ¿esperarías para verificar la forma de su hocico? ¿O simplemente saldrías del agua? Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Y si quieres mantenerte a salvo, asegúrate de darle like y suscribirte para que nunca te pierdas una actualización.